Bueno, amigos, y en este momento me siento sumamente honrada porque yo siento que estoy aquí, se me está yendo la frase que quería decir, como estos presentadores de campeonatos, la más de 20 veces nominada y más de 5 veces ganadora. Tenemos con nosotros a nuestra queridísima Patricia Luciano, locutora, voice mentor, coach, Todo, todo. de todo, de todo. Y ella siempre viene a educarnos, porque ella ha llegado aquí a este espacio a educarnos a nosotros. Y hoy Mi vamos a bestie, hablar mi bestie. con Somos nuestra querida Besti Mervin, Pachi. ¿oíste? Somos Besti Mervin. Vamos a hablar con nuestra querida Pachi me quitaste el teleprompter, gracias, Ahí disculpen, va, Tannibal, en Tannibal, vivo, o sea, Tannibal, estas cosas no Tannibal. se hacen delante de los, Dios mío, Por el de los amor de Dios. expertos, por Dios, de la importancia del tono al hablar. Y ahí tú sabes, ahí se me Bueno. fue, me dio el tono. Pachi, esta es tu casa, no te tengo que presentar y honradísimos de que tú nos puedas traspasar un poquito de tu conocimiento para nosotros y para nuestros queridísimos radios escuchas. Bueno, hoy quise traer ese tema porque una de las primero yo estoy un poco ronca, o sea que me voy a esforzar, pero bueno, lo primero es que es importante tomar en cuenta que la comunicación uno suele pensar que lo que uno dice es lo más impactante. Pero resulta que cuando uno está hablando con las personas, uno en mayor caso, uno le presta atención a la forma en la que nos dicen las cosas. O sea, lo que podríamos decir que en vez de yo, no importa si yo te digo qué linda estás, si yo te digo ese qué linda estás, pero te lo digo en un tono sarcástico, el tono adquiere más importancia que las palabras en sí. Entonces, el tono en la comunicación es lo que ayuda a crear una imagen favorable o desfavorable y a convencer o a hacerte resistir un mensaje que se te está transmitiendo. Esto va pues de la mano, o sea, está en lo que es el tono de la voz, el tono de la comunicación, o sea, el tono tiene mucho que ver con esa forma en la que somos percibidos. Entonces, ¿qué pasa? Que el tono a su vez viene con algo detrás, que es la intención. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál era la intención que yo tenía al momento de hacer un determinado comentario con un tono que yo utilicé? Entonces, muchas veces nos pasa que empezamos a hablar con alguien y utilizamos un tono que nosotros consideramos sarcástico, divertido, y la otra persona se lo toma personal o se molesta. Pero eso tiene que ver precisamente con eso, con que no necesariamente el otro está conectando con ese tono que estamos utilizando. Para los que estamos, por ejemplo, en el mundo de la comunicación, de la locución y demás, incluso nos podemos dar cuenta del impacto que tienen nuestras palabras más allá de las palabras en sí, al momento de nosotros tener, por ejemplo, este tipo de intercambios. O sea, no es lo mismo yo estar hablando con Melvin, Kervin, Stervin en este momento y decirle, ah, mira tal cosa, y que estamos hablando en un tono lineal, a que yo suba el tono donde él o lo tiene que subir para, digamos, equipararme, o tiene que bajarlo para tratar de lograr en mí que yo sienta la diferencia y que yo me vuelva a bajar. Entonces, muchas veces no le prestamos atención tanto al tono, le queremos dar más importancia a las palabras. Y claro que las palabras son importantes, porque al final las palabras son decretos, pero el tono es lo que acompaña ese decreto, ¿no? O sea, no sé si me doy a entender. ¿Me vas a preguntar algo, Stervin? No, justamente cuando te escuchaba hablando sobre eso, me recordé en mi época de cuando estuve haciendo la clase de locución, sobre esa diferencia que se debe de tener de cómo decir, por ejemplo, yo te veo bien, Patricia, a estar diciéndote, yo te veo bien, Patricia, como que a Exacto. veces el término y la manera de cómo se dice pudiera hasta sugerir ciertas... ciertas cosas. En el caso de que tú me digas, no, yo estoy mal y que yo venga de una forma hasta sarcástica, eso te lo da el tono. De hecho, yo, por ejemplo, noto muchos periodistas, bueno, no periodistas, pero presentadores de televisión y demás internacionales, que suelen incluso
generar como una tendencia hacia un lado, aunque lo que están diciendo es entre comillas positivo. Por ejemplo, no, porque podemos ver a Kelvin muy bien, a él le está yendo muy bien en cada una de las cosas que está haciendo. Sin embargo, es importante, entonces ese tono que deja a entender que tú no necesariamente estás de acuerdo con las palabras que estás emitiendo, ya hace que el otro se quede con la duda, ¿qué será lo que esta persona no está diciendo? Y tú comienzas a generar en el otro o sea, como a dejar esa semillita de duda, que aunque tú no estás diciendo en las palabras, señores, Kelvin dice que le está yendo muy bien, pero yo no estoy de acuerdo por esto y esto, aunque yo no lo digo con mis palabras, el hecho de que yo infiero en el tono hace que el otro diga, no, pero parece que hay algo que no se está diciendo aquí. ¿Por qué fulana se estará refiriendo a Kelvin de esta manera? Y esas son las cosas que el tono, digamos, nos aporta. En las empresas podemos sentirlo más cuando llamamos a servicio al cliente. En servicio al cliente telefónico, también en persona. De hecho, a mí me pasó algo anoche yo fui a comprar una impresora porque tenía que imprimir algunas cosas del niño y mías. Bueno, ya me decidí a comprar una impresora y tenerla en la casa. El asunto es que fui a una tienda por departamentos y, óyeme, se dio una situación con una persona que es empleada, pero que estaba fuera de su horario, y yo tenía que venir, o sea, ya yo estaba con la prisa y yo estaba adelante. El punto fue que yo como que le dije, mira, atiéndeme que soy cliente, y la persona me dijo, yo también soy cliente y estoy fuera de mi horario, o sea, y fue como, Patricia, vamos a Y calmarnos. tono trae tono, tú sabes. Tono. Exacto. Vamos a calmarnos, no vaya a hacer cosas, tú sabes, pero ¿a dónde quiero llegar? Esa persona no, o sea, no pasa nada, todo está bien, porque también yo entendí, bueno, vi la hora, dije, bueno, esa persona seguro se tiene que ir muy lejos, no lo sé, o sea, no hay tema, pero te pongo el comentario porque muchas veces en las empresas estamos poniendo nuestra empresa en la mano de alguien cuya forma de comunicar, sobre todo en servicio al cliente, cuya forma de comunicarse con los clientes es utiliza un tono que deja mucha ambigüedad de lo que quiere decir versus lo que dice en realidad. O sea, y una de mis primeras experiencias, eh, tengo mis primeras experiencias de cuando yo trabajaba en servicio al cliente, y yo tuve mis temas por eso, porque yo tenía ese tonito que aunque yo le estaba diciendo a la gente, sí señor, mis palabras decían, sí señor, estamos a las órdenes, pero era, sí señora, claro, estamos a las órdenes. Y entonces el cliente percibe eso, el cliente se da cuenta de que tú no estás, y yo siempre hablo desde... Oye, esa respiración delata a cualquiera, Patricia. Pero es que yo siempre hablo desde mí, yo nunca hablo desde, o sea, yo siempre hablo desde mis ejemplos, porque una Incluso cosa... hay un tono que tú estás hablando de la voz, pero a veces hasta por los textos, cuando te dicen linda, ahí tú como que dices, te quiere decir, mira, no me... Pero ese tema de otra clase, se lo vamos a traer en otro momento para yo no desvirtuarme en el último minuto que me queda, quiero dejar esto. Yo siempre hablo desde mi ejemplo, o sea, desde mí, desde mi realidad. Yo no hablo, no me gusta decir, no, porque a fulano, qué sé yo cuánto. Pero ¿qué pasa? Yo te dije, exageré la respiración. Sin embargo, lo escuchamos eso en el día a día. O sea, tú llamas a un servicio, a una empresa donde hay un servicio al cliente, y la persona probablemente te va a hacer sentir, ya sea a través de la respiración o ya sea a través de palabras cortadas, ya sea incluso a través de la falta de sonrisa a la hora de de darte una información. Todo eso se percibe en el tono de la conversación, y ese tono hace que la persona se sienta bien o maltratada, y no lo dijo con palabras. Entonces, esa es la importancia que tiene el hecho de uno prestar atención y aprender y conocer el tono. En otro momento hablaré acerca de cómo conocer nuestro tono, porque también hay personas que no están conscientes de su forma de hablar, y es quizás una de las de las cosas que mayores malos entendidos trae. Y eso es un tema muy importante, Patricia, porque hay personas que te hablan todo el tiempo como que se estuvieran peleando, o si tuviera todo le cayera mal, todo una cosa. Pero ahí es donde está el detalle también. Esa persona no conoce su tono, pero Exacto. también si tú conoces el tono de esa persona, es como cuando una persona tiene
o sea, es muy acelerada y tú sabes que esa persona es acelerada, también hay que aplicar un poquito de la compasión porque tú le estás pidiendo a alguien que cambie algo que ha venido trabajando 20, 30 años, entonces eso no se cambia de la noche a la mañana. O sea, tú ¿no? no Y que a dejas veces de... no sabe que lo tiene también, como tú Por acabas de eso te mencionar. dije que es importante que la gente conozca su tono, pero conocer el tono implica no solo conocerlo por lo que la gente te dice, sino conocerlo porque también tú quieres conocerlo, porque yo te puedo decir mucho algo y eso no necesariamente tener un impacto en ti hasta que tú no sientes que tienes que saberlo. En fin, el tono de la el tono de la voz al momento de comunicar puede tener mayor impacto en tu comunicación que tus propias palabras. Por eso es importante que conozcas tu tono de voz. Si no lo conoces, solo tienes que escuchar tus últimas 3 notas de voz a personas cercanas a ti para saber cómo se oye tu voz. Y ahí vas a entender cuál es la percepción que estás dejando. Y si tienes un tono de voz que no ayuda a la comunicación, entonces no te comuniques por notas de voz con clientes ni personas que puedan malinterpretarte hasta que tú puedas trabajar esa parte. Así es, muchísimas gracias, Pachi. La verdad es que es muy valioso, como siempre, tus aportes. Yo diría que tengamos una segunda parte también de este tema, el cual creo que tiene más aristas por ahí que valdría la pena conversar a la hora de Dime, Linda. comunicar para tener una comunicación efectiva. Dime, Linda. Dime, Linda. Así que gracias a todos nuestros radioescuchas por acompañarnos en este jueves tan especial, ya jueves 3 de diciembre, señores. Gracias, Patricia, gracias, Kelvin, y gracias a nuestro queridísimo DJ Flow, quien está desde allá, desde la cabina, y ha hecho posible esta transmisión en vivo para todos ustedes. Así que gracias y nos vemos mañana, si Dios lo permite.